¿Les gusta cantar alguna clase de melodía? Ya sé que algunos me van a decir, no soy muy entonada, no me sale el canto, no sé bien hacerlo. No importa, señor, señora, no importa que lo hagan como si fueran cantantes. Lo importante es que pongan el día de hoy alguna clase de música que les agrade y la tarareen, la canten. Esto va a hacer que sus frecuencias energéticas se vinculen con la energía de la melodía, de la música, y de esta manera van a ustedes a vibrar en una frecuencia más armoniosa. No importa que lo hagan de manera perfecta, solo importa que lo hagan un poquito en este día y verán que su energía va a estar mucho mejor. Vamos con Aries. Aries, te tengo grandes noticias porque el arcángel que te corresponde para el día de hoy es Camael, que es el arcángel del amor. Así es que déjate fluir, déjate encontrar dentro de esta energía amorosa que todos necesitamos y todos deseamos además. Tauro. En el caso tuyo, Tauro, te corresponde el arcángel Jeremiel, que es el de la salud, así es que pon mucha atención, puesto que el día de hoy vamos a hacer cosas que nos lleven a mejorar y mantener en buen estado nuestra salud. Así es que date esos minutitos para que tu salud mejore con una buena alimentación, haciendo algo de ejercicio o una plática que te llene. Géminis. Tu arcángel, mi querido Géminis, es Sandalfón, el arcángel de la paz, la armonía, el bienestar. Hoy permite que la energía universal fluya de manera perfecta, te llene, te genere esa energía positiva, esa energía amorosa que traen los ángeles para ti, hacia tu vida, y que van a permitir que tú potencies, mejores, regules o hagas más hermosa tu vida. Cáncer. Tenemos a Rafael, que es el arcángel de la salud, del bienestar, de la armonía. Este arcángel también te va a llevar a mantener en buen estado tu cuerpo, lo mismo que a Tauro. Así es que bueno, mi querido Cáncer, date espacios de bienestar, de armonía, date un spa en casa, ¿no? Un momentito de estos así de salud, en donde, no sé, las mascarillas, la crema, te des un masajito o algo que te haga sentir bien. Vas a ver que te vas a sentir, además de positivo y con toda la energía, vas a mejorar tu salud. Leo. Tenemos a Arael, el arcángel de la fuerza, la potencia, la intensidad. Hoy lo que decidas va a fluir bien y de buenas, va a fluir en perfecta armonía, va a ayudarte a que puedas resolver cualquier situación, problema, conflicto que se te pueda anteponer, cualquier cuestión que tú tengas hoy que resolver, lo vas a lograr gracias a Arael, que te va a brindar la fuerza que necesitas. Virgo. El arcángel del perdón, Virgo. Hay que liberar aquellas cargas que traemos. Cuando alguien te insulta, te ofende, te lastima, te daña, el problema está con tu ser interior. Así es que... y aquí tenemos a Zadkiel, perdón, la carta, perdonen ustedes. Bueno, pues este arcángel nos va a traer bienestar, perdón y armonía, nos va a permitir que todo fluya de manera perfecta y nos va a generar que transformemos nuestra energía. Como les decía, cuando alguien nos daña, lo que necesitamos hacer es pasarlo, superarlo, puesto que estar recordando eso nos va a traer problemas a nosotros mismos. Libra. Ahora sí, mi querido Libra, cambiamos la carta y tenemos a Arrael para ustedes, el arcángel de la pasión y de la fuerza. Así es que vamos a echarle muchas ganas para todos ustedes. Viene mucha energía, una carga muy fuerte, una intensidad muy fuerte de energía positiva para todos ustedes. Así es que vamos a aprovecharla hoy. Si tenemos pareja, aprovechemos esta energía con pasión. Si no tenemos pareja, bueno, pues vamos a hacer algo que nos guste y nos emocione. Escorpio. Tenemos a Gabriel, Escorpiones, que es el arcángel de la voluntad, de la paz. Nos va a permitir generar voluntad, ampliar nuestra energía, nos va a permitir ir adelante hacia lo que nosotros estamos necesitando y lo que estamos buscando. Y bueno, además Gabriel nos va a brindar la posibilidad de que si quieres dejar de fumar, bueno, pues pídele a Gabriel la oportunidad de que te ayude. Si necesitas bajar, hacer alguna dieta, hacer ejercicio, Gabriel es el indicado. Sagitario.
Mis sagitarianos queridos, tenemos a Raguel, el arcángel de la serenidad. Este arcángel nos va a permitir mantenernos en calma, en armonía, obtener el bienestar y que estamos nosotros necesitando, que necesitamos constantemente, este estado de bienestar que necesitamos proyectar y mantener también con nosotros mismos. Capricornio. Ay, mi querido capricorniano, mucha fuerza, poder interior, intensidad. Así es que, bueno, pues Capricornio, Casiel va a ser el arcángel que te va a permitir mantener la energía interior vibrando de manera fuerte y positiva para tu vida. Así es que flúyelo, hazlo de manera intensa, vive de manera intensa y vas a lograr muchísimas cosas en este día. Acuario. Ay, acuarianos queridos, hoy échenle muchas ganas, por favor, mucha concentración para que evitemos errores. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pasa en este día, puesto que Micael te va a permitir que el trabajo fluya y fluya de manera abundante y bien. Mucha atención con esto, Piscis. Tenemos al arcángel Adaviel para ustedes, mis amigos de Piscis, que es el arcángel del equilibrio, el bienestar, la armonía. Hoy vamos a estar bien y de buenas gracias a este arcángel. Así es que mucha atención. Pongámosle atención a nuestra vida, pongámosle atención a nosotros mismos. Lo más importante es que mantengamos una actitud positiva, que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, cada cosa que hagamos estén enfocados en el bienestar, en la armonía, en sonreírle a la otra persona, en hacer las cosas de la mejor manera para que tú te sientas bien y para que los demás también se sientan bien. Ahora, Aries, si tú pusiste atención el día de hoy, viene amor para tu vida. Y también tenemos para Libra, que viene pasión, fuerza e intensidad. Bueno, pues ustedes dos signos y todos los demás signos no se lo pierdan, porque tenemos en este momento sexualidad, así es que vamos para allá, va a estar muy interesante. Hasta mañana.